Ustedes saben que una de las cosas que más amo de las historias de Harry Potter son las teorías. Sí, en el canal he analizado las mejores teorías de Harry Potter, las peores. He hecho teorías que tienen muchas pruebas y otras que no tantas, pero creo que lo más importante de hacer teorías es analizar los libros de maneras en las que nadie lo hubiera pensado y sobre todo intentar encontrar respuestas a preguntas que muchas veces no las tienen. No es un secreto que a lo largo de los años, los fans de Harry Potter hemos creado una infinidad de teorías para intentar encontrar una respuesta lógica a los misterios más grandes de la historia, por lo que me puse a pensar si será posible que ahora la serie de Harry Potter de HBO analice algunas de estas teorías que se han creado con el tiempo para usarlas en la serie y comprobar de una vez por todas si son reales o no. Esto lo pensé por primera vez cuando vi la fotografía filtrada de este mago misterioso, usando un sombrero de copa violeta, con el que Vernon Dursley choca el 1 de noviembre de 1981. En el libro, ese mismo día, Vernon también choca con un diminuto viejo de capa violeta, pero nunca se menciona quién era ni nada. Por su tamaño y el color de la capa, muchos fans han especulado durante años que se trata de Daedalus Diggle, miembro de la Orden del Fénix y uno de los primeros magos que Harry Potter conoce en el Caldero Chorreante. Pues parece que la serie está siguiendo esta teoría de fans, porque el mago que vemos en las fotografías filtradas encaja mucho mejor con la descripción física de Daedalus Diggle en los libros, quien siempre se describe como un hombrecito que lleva un sombrero de copa violeta. Por eso pensé, si la serie está usando algunas teorías de fans para intentar poner a los personajes correctos en cada escena, también podría estar usando otras teorías para dar respuesta a algunos de los más grandes misterios de la saga, para que la serie sea todavía más acertada a los libros desde la primera temporada. En el video que hice analizando todo lo que descubrimos en el detrás de cámaras en busca de Harry, el arte detrás de la magia, les había dicho que esta habitación de aquí, llena de libros, me estaba volviendo loca porque no sabía qué habitación era. Al ver solamente libros y estantes, tenemos muchas opciones. Podría ser la biblioteca, pero al mismo tiempo no lo creo, porque está muy desordenada y Madame Pince se pondría fúrica al verla así. Podría ser Flourish Bloods, la tienda de libros en el callejón Diagon, pero también se ve bastante oscura, así que no creo que sea una escena del día en el que Harry Potter va a comprar sus útiles escolares. Podría ser alguna sala común, pero de nuevo el desorden y la oscuridad no encajan del todo con las descripciones que tenemos de estas salas. Me estaba volviendo completamente loca, hasta que en un directo del canal, cuando estábamos analizando todos juntos esta escena, nos dimos cuenta de algo muy importante, que la siguiente escena que nos muestran en el documental podría estar ligada a este misterioso lugar. Y también a una teoría de fans que fue bastante popular hace varios años. Vamos a descubrir todos los detalles porque creo que les va a sorprender muchísimo. Hola seres mágicos, bienvenidos a Maquelarre, yo soy Dani y en esta reunión vamos a descubrir si podríamos ver la Sala de los Menesteres en la primera temporada de la serie de Harry Potter de HBO, Rebelio. Pero antes de comenzar, no le van a querer adelantar a la promoción del día de hoy, porque les aseguro que es algo nunca antes visto. No sé si sabían, pero el 23 de abril se festeja el Día Internacional del Libro, así que para celebrarlo, Storytel ha lanzado una promoción increíble, no de un mes, ni de 2 como en otras ocasiones, sino una promoción de mitad de precio para siempre. Sí, como escucharon, solo esta semana, del 20 al 26 de abril, estará activa una promoción de 50% para siempre. Si ustedes crean una cuenta con el enlace que les dejaré en la descripción o este código QR, van a recibir ese 50% de descuento en su plan ilimitado para siempre. Claro, mientras mantengan la suscripción activa. Si la cancelan o la pausan, perderán este descuento mágico. Pero si a ustedes les encanta leer en digital o escuchar audiolibros, esto es algo que no se van a querer perder. Storytel es un servicio de suscripción líder en audiolibros y libros electrónicos, con una biblioteca enorme de más de 1 millón de títulos. Hay de todo, desde los últimos bestsellers hasta clásicos que nunca pasan de moda. Y sí, por supuesto que tienen todos los libros de Harry Potter y la biblioteca de
Hogwarts, algo que les será muy útil para prepararse para la serie de HBO. Ya sea que prefieran escuchar o leer en digital, seguro van a encontrar algo que les encante. Así que vuelen en su Nimbus 2000 a activar esta promoción antes de que se acabe. Recuerden que obtendrán un 50% de descuento para siempre en su plan ilimitado si crean una cuenta entre el 20 y el 26 de abril usando mi enlace o este código QR. ¡Que no se les pase! Y si están viendo este video después de esas fechas, tampoco se preocupen demasiado, porque recibirán los 14 días de siempre. Aquí siempre hay libros para todos. Toda la info se las dejo en la descripción. Regresemos a la misteriosa imagen de estos libros desordenados en estos estantes que nos muestran en el detrás de cámaras En busca de Harry, el arte detrás de la magia. Justo en la siguiente toma vemos a Severus Snape, pero no parece estar en el aula de pociones como en otras escenas del documental. Así que esta es una escena que levanta muchas sospechas. Esto no es tan evidente, pero del lado derecho de Snape podemos notar una figura extraña. Recuerden que este es el detrás de cámaras, así que estas escenas todavía no tienen los efectos de postproducción. Afortunadamente, en el primer teaser trailer de la serie, también pudimos ver a Severus Snape en lo que parece ser esta misma escena. Y ahí, si nos fijamos bien, del lado izquierdo de la pantalla se alcanza a ver una especie de reflejo, como si alguien estuviera viendo a Snape a través de una capa de invisibilidad. Así que sí, esta figura misteriosa podría ser Harry Potter debajo de su capa de invisibilidad. Y esto ya nos da una pista importantísima, porque esto podría darnos una idea de qué escena del libro se trata. Y yo creo que sucede justamente en Navidad. Después de recibir su capa de invisibilidad como un regalo misterioso de Navidad, Harry Potter decide probarla para escabullirse a la sección prohibida de la biblioteca, para buscar información sobre ese tal Nicolas Flamel. Así que esta habitación misteriosa podría ser la sección prohibida de la biblioteca, que en el libro se describe como oscura y fantasmal. Ahora sí, esta parece ser una posibilidad muy real, aunque al mismo tiempo no parece tener libros tan aterradores, como unos con manchas que parecían sangre. Así que mejor vamos a seguir investigando a ver si tenemos una mejor opción. Después de abrir un libro grande, negro y plateado, que soltó un grito desgarrador que rompió el silencio, Harry comenzó a escuchar pasos por el pasillo. Así que salió corriendo de la sección prohibida. Los pasos eran del celador Argus Filch. Así que Harry pasó a su lado con su capa de invisibilidad puesta, se agachó intentando no hacer ruido y siguió corriendo por el pasillo. Había estado tan ocupado escapando de la biblioteca que no había prestado atención al camino y no reconoció el lugar donde estaba. Había una armadura y él sabía que había una armadura cerca de la cocina, pero no podía estar ahí, ahora debía estar unos 5 pisos más arriba. Y recuerden esto porque es importante. El caso es que en ese momento Harry escuchó voces, las de Filch y de otro profesor, Severus Snape. Snape le había pedido a Filch que le avisara si alguien andaba dando vueltas por la noche. Así que Filch le dijo que alguien había estado en la biblioteca, en la sección prohibida. Al escuchar esto, Snape comenzó a buscar al alumno rebelde, y tanto él como Filch se acercaban cada vez más a donde estaba Harry. Esta es la escena que pienso que estamos viendo aquí. Snape acercándose a Harry mientras él está bajo su capa de invisibilidad. Como el pasillo era estrecho, Harry no tenía salida, así que retrocedió lo más silenciosamente que pudo. Milagrosamente, a la izquierda pudo ver una puerta que estaba entreabierta. Esa era su única esperanza, así que se deslizó y entró a la habitación sin que lo notaran. Y aquí es donde comienza lo interesante, porque creo que esta misteriosa habitación que vemos en el documental es definitivamente esta aula a la que Harry entró para escapar de Filch y Snape, en la que encuentra el espejo de Oesed. Escuchen cómo se describe en el libro. Parecía un aula en desuso. Las siluetas de sillas y pupitres estaban amontonadas contra las paredes, y había una papelera puesta al revés. Pero había algo apoyado en la pared frente a él que parecía no encajar en el lugar,
como si lo hubieran dejado allí para quitarlo de en medio. Esto explicaría todo el desorden y la oscuridad que vemos en esta habitación misteriosa. Creo que por fin resolvimos el misterio. Este es el primer vistazo al aula en desuso, donde Harry Potter encuentra por primera vez el espejo de Oesed. Lo logramos, misterio resuelto, o eso es lo que creían. No me pasé toda la introducción hablando de teorías por nada. Si la serie quiere empezar a resolver misterios, aquí es donde podría empezar, porque en el libro nada de esta escena tiene mucho sentido si lo pensamos bien. En primer lugar, si Harry estaba tan cerca de una puerta entreabierta, que además parecía bastante visible, ¿por qué Snape y Filch no se metieron a investigar si alguien estaba ahí? Hubiera sido lo más lógico, ¿no? Teniendo en cuenta que la puerta estaba abierta. Pero bueno, puede que los dos tuvieran mala vista y la hayan pasado por alto. Algo que todavía es más extraño es qué hacía el espejo de Oesed en una habitación aleatoria del castillo de Hogwarts, a la que aparentemente cualquier alumno podía acceder porque la puerta estaba entreabierta. ¿No dijo Albus Dumbledore que era un artefacto peligroso? ¿Que no era bueno dejarse arrastrar por los sueños y olvidarse de vivir? ¿Cómo pudo haber sido tan poco cuidadoso y dejar el espejo así de descuidado? ¿Por qué no estaba el espejo protegiendo ya la piedra filosofal en la cámara subterránea, como al final del libro? Porque estaba ahí, tan accesible para todos. Una explicación posible es que como Snape estaba ayudando a Dumbledore, que Dumbledore le hubiera ordenado que si Harry intentaba escabullirse por el castillo de Hogwarts en la noche con su nueva capa de invisibilidad, que por cierto él le regaló, lo guiara hacia esa habitación. Así Dumbledore podría descubrir qué era lo que Harry veía en el espejo y saber si era un niño puro de corazón o si deseaba poder y gloria. Algo esencial para entender si era la persona indicada o no para vencer a Voldemort. Pero siendo honesta, esto suena bastante complicado. Es más, creo que en los libros hay bastantes pistas que nos dicen que esta aula en desuso no era una simple aula en desuso, sino una habitación mucho más importante, la sala de los menesteres. Sí, como escucharon, en Harry Potter y la Orden del Fénix, Dobby la describe como una sala en la que uno solo puede entrar cuando tiene verdadera necesidad. A veces está allí y a veces no, pero cuando aparece siempre está equipada para satisfacer las necesidades de la persona que la busca. Y en ese momento Harry tenía una verdadera necesidad de encontrarla. Estaba siendo perseguido por Filch y Snape en la noche, cuando no debía estar merodeando por los pasillos del colegio. Y además se había escabullido a la sección prohibida de la biblioteca. Así que de ser encontrado, se hubiera metido en muchísimos problemas. Además, el pasillo era muy estrecho y no tenía a dónde ir, por lo cual es muy raro que de la nada haya visto una puerta entreabierta a la que pudo entrar, pero que Filch y Snape ignoraron por completo, casi como si la puerta hubiera desaparecido una vez que Harry entró. Además, era Navidad y había pasado un día increíble con los Weasley y por primera vez en su vida había recibido regalos y había disfrutado de un gran banquete. Esto seguramente lo hizo muy feliz, sí, pero seguramente al mismo tiempo lo hizo sentir un poco triste al nunca haber podido vivir esto con su familia. ¿Y qué fue lo que Harry Potter encontró dentro de esta aula vacía? El espejo de Oesed, el cual le mostró lo que más deseaba su corazón en ese momento, a su familia completa con él. Ya los estoy escuchando. Sí, es verdad que la primera vez que Harry Potter encontró el espejo sí tenía una verdadera necesidad, porque estaba huyendo de Filch y Snape. Pero entonces, ¿cómo fue capaz de encontrar la sala de los menesteres una segunda y una tercera vez? Porque después de todo, Dobby también dice: la mayoría tropiezan con ella cuando la necesitan, señor, pero no suelen volver a encontrarla porque no saben que siempre está allí, esperando a que se solicite su servicio, señor. A lo que yo diría que Harry Potter sí tenía una verdadera necesidad de encontrarla en todas las ocasiones. La segunda vez que encuentra el espejo de Oesed, deseaba con toda su alma que Ron conociera a su familia, la que él veía reflejada en el espejo, y la tercera vez lo
lo que más deseaba en ese momento era pasar la noche con ellos. Así que en todas esas ocasiones, la sala se le reveló con el espejo de Oesed dentro, porque estar con su familia era su mayor deseo. Eso es muy bonito y todo, pero ¿qué pasa con la ubicación de la sala de los menesteres? La que sí conocemos por la Orden del Fénix. En el 7º piso, frente al tapiz en el que los trolls están dándole garrotazos a Barnabas el Chiflado. La verdad es que en el primer libro no tenemos una descripción muy exacta del lugar en el que Harry Potter se encontraba, porque al estar huyendo de Filch no se había fijado bien hacia dónde iba. Lo único que dice es que estaba junto a una armadura. Sabía que había una armadura en la cocina, pero ahora debía estar unos 5 pisos más arriba. ¿Recuerdan que les había dicho que recordaran esto porque era importante? Nosotros sabemos que las cocinas de Hogwarts estaban justo debajo del gran comedor, que estaba en el primer piso del castillo. Así que Harry Potter debía estar al menos en el 4º pasillo del castillo o más arriba. Lamentablemente Harry no fue muy observador como para revelarnos el lugar exacto, pero en teoría sí podría haber estado en el 7º piso. Está bien, tal vez las evidencias en los libros no son tan concluyentes como para asegurar con total seguridad que Harry Potter encontró la sala de los menesteres en su primer año en Hogwarts. Pero no se preocupen, existe una prueba definitiva que les va a sorprender muchísimo. En agosto de 2015 se publicó un artículo en el viejo Pottermore, luego wizardingworld.com y ahora harrypotter.com, hablando justamente sobre el espejo de Oesed. Y ahí se revela, escuchen bien, que el espejo había permanecido olvidado en la sala de los menesteres durante aproximadamente un siglo antes de que Dumbledore lo sacara y lo pusiera en uso para proteger la piedra filosofal. En la sala de los menesteres. ¿Y qué es lo que Dumbledore le dice a Harry Potter en su tercera visita al espejo? Que lo llevaría a una nueva casa al día siguiente, es decir, a la cámara subterránea, donde se quedaría hasta el final del libro, y donde Harry Potter lo encuentra otra vez para rescatar la piedra filosofal. El artículo prácticamente nos confirma que el espejo estaba olvidado en la sala de los menesteres, hasta que Dumbledore se lo lleva, le hace modificaciones y lo convierte en un escondite para la piedra filosofal, y también en la prueba final para aquellos que son impuros de corazón. Es más, tal vez incluso fue Harry Potter quien le dio a Dumbledore la idea de usar el espejo como la última prueba. Ya lo vieron. Yo creo que está completamente confirmado que Harry Potter encontró la sala de los menesteres en su primer año en Hogwarts. Tengo muchas pruebas y no tengo dudas. Así que si los creadores de la serie de HBO le están prestando mucha atención a los artículos de Pottermore y sobre todo a las teorías de fans que han surgido durante todos estos años, que yo creo que sí, porque ya hemos visto indicios como lo de Daedalus Diggle o incluso en la ropa mágica que están usando en la serie, porque la mayoría de las brujas y magos está usando verdes y púrpuras. Y en Pottermore se reveló que las brujas y magos usan estos dos colores para reconocerse en público. Si realmente están tomando en cuenta toda esta información, yo creo que esta habitación misteriosa que vemos en el detrás de cámaras, en busca de Harry, el arte detrás de la magia, no solamente se trata del aula en desuso donde Harry Potter encontró el espejo de Oesed. Yo creo que podría ser nuestro primer vistazo a la sala de los menesteres en la nueva serie de Harry Potter de HBO, una sala extremadamente importante en la historia de Harry Potter. Pero todo esto es, por supuesto, una teoría mía. Lo más importante es, ¿qué piensan ustedes? ¿Creen que sí podríamos ver la sala de los menesteres desde la primera temporada? ¿O ya estoy perdiendo la cabeza? ¿Y qué otras teorías les gustaría que confirmen en la serie? Déjenme su respuesta en los comentarios. Antes de irse, no se les olvide activar la increíble promoción del día del libro de Storytel. Recuerden que obtendrán un 50% de descuento para siempre, y así podrán disfrutar de todos los libros y audiolibros que quieran, incluyendo los de Harry Potter, por menos de lo que cuesta una cerveza de mantequilla al mes. Corran antes de que se acabe esta promoción nunca antes vista. 26 de abril, último día. Vuelen en su saeta de fuego. Y si les gustó este video, denle un like gigante, suscríbanse a mi canal, prendan la campanita y síganme en mis redes sociales. También ya pueden apoyar mucho más al canal convirtiéndose en miembros en el botón de unirse o con una propina dando clic en el botón de corazón. Y si quieren conocer más sobre la serie de Harry Potter de HBO, pueden dar clic aquí. Y recuerden, están tan cuerdos como yo. Finite.